Hola amigos, aquí estamos otra vez. Vamos a empezar un desarrollo, puesto que estamos en Pascua, de lo que es la resurrección de Jesús desde los crucificados de la historia. Iremos haciendo un programa. El programa es el siguiente. Primero la presentación, después el temario y el desarrollo. Esa presentación primero, después un tema, el triunfo de la justicia de Dios. El tercero sería el escándalo de la injusticia de esa muerte. El cuarto sería esperanza para los crucificados. El sexto sería, o el quinto, la credibilidad del poder de Dios a través de la cruz. El sexto, el señorío de Jesús en el presente, la persona nueva y la tierra nueva. Y finalmente el séptimo sería una palabra a la iglesia. Vamos a hacer la presentación. Y la presentación es la siguiente, para tener en cuenta esta realidad de todos los temas que vamos a llevar y presentar. Es interesante saber que la resurrección a veces se queda en una celebración y no ese es el motivo. Si es verdad que nos alegramos y lo celebramos porque nos ha conquistado la muerte, pero hay algo más. En primer lugar, hay que constatar que el resucitado es el crucificado. ¿Qué nos mueve a ello? Primero, ningún dolorismo, sino un gozo y una esperanza. Nos mueve una doble honradez. Primero, con los relatos del Nuevo Testamento, y segundo, la realidad de millones de hombres y mujeres, y tercero, los crucificados, las víctimas de las injusticias del mundo. Cuarta, no una verdad fáctica, sino fundamentalmente la realidad como existe de la resurrección y de su contenido teológico. Quinta, la honradez de la humanidad actual, de hombres y mujeres y pueblos enteros que están crucificados. Y sexta, nada de idealismos abstractos, sino algo de realismos connaturales. Y en ello afirmamos la resurrección de Jesús es buena noticia, sabiduría de Dios para con los hombres. Y más concretamente en una acción y vida cristiana. Estos son los verdaderos signos de los tiempos que nos dijo hace ya 50 años el Vaticano II. Así, de esta forma, captamos la característica cristiana de la resurrección de Jesús, dando vida, es decir, luchando por el amor y la justicia, que es el reino de Dios sintetizado, que eso es resucitar, en definitiva dar vida, no solo celebración, que hemos dicho antes, que está muy bien, pero necesitamos saber que la resurrección
ha resucitado, ha dado posibilidad al hombre de resucitar de su cautiverio de la injusticia. Pasamos al primer tema y lo desarrollamos. El triunfo de la justicia de Dios. Por aquel entonces, pronto se corrieron hechos de proclamar esta resurrección. ¿Qué pasó? A través de un proceso creyente se universalizó lo ocurrido en la resurrección de Jesús y se puso como norma, por así decir, cruz y resurrección. Empezaron a funcionar como símbolos universales de la muerte como destino del ser humano y de su anhelo de inmortalidad, como esperanza de todo ser humano, es decir, el poder resucitante de Dios se presentó como garantía de esa esperanza más allá y en contra de la muerte. Todo ello es correcto, porque es lo que pasó, pero conviene no precipitarse en este proceso de universalización, sino ahondar antes en la historia concreta del destino de Jesús, que es muy importante para entender su vida. La historia nos dice que la primera dedicación cristiana fue presentada así. El texto así lo dice: vosotros, por mano de los paganos, lo matasteis en una cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Esto nos relata los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, 24, en el capítulo 3, 13, 15, en el capítulo 4, 10 y en el capítulo 5 y 30, también en el 10, 39 y en el 13, 28 y siguientes. En este anuncio se fundamenta la importancia al hecho de que alguien ha sido resucitado, pero no menor importancia se da a la identificación de quien ha sido resucitado por Dios. Este hombre no es otro, y no lo dudamos, que Jesús de Nazaret, el hombre que según los evangelios predicó la venida del reino de Dios. ¿A quién? A los pobres, y denunció y desenmascaró a los poderosos de aquel tiempo, y en este también. Fue por ello perseguido por esta actitud de vida, condenado a muerte y ejecutado, y mantuvo en todo ello una radical fidelidad a la voluntad de su Padre, que era Dios y que es, y una radical confianza en el Dios a quien obedecía. En los primeros se le identifica como el justo, el autor de la vida, en los Hechos de los Apóstoles 3, 14 y siguientes. Y muy pronto también se interpreta su destino de muerte como la suerte que corrieron los profetas. Primera Tesalonicenses 2:15. Y la importancia de esta identificación no consiste, obviamente, en saber el nombre concreto de quien ha sido objeto
de la acción de Dios, sino que a través de esa identificación, de la narración y de la interpretación de la vida del crucificado, se entiende que se trata de la resurrección de Jesús, quien así afirmamos que ha vivido y quien por ello fue crucificado. Ha sido resucitado por el Dios Padre. Es decir, aclarando, la resurrección de Jesús no es entonces sólo símbolo de la omnipotencia de Dios, como si Dios hubiese decidido atribuir arbitrariamente y sin conexión con la vida y destino de Jesús. Mostrar su omnipotencia, la resurrección de Jesús es presentada más bien como la respuesta de Dios a la acción criminal de los seres humanos, y por ello, por ser respuesta la acción de Dios, se comprende manteniendo la acción de los seres humanos que origina esa respuesta: asesinar al justo, que hemos dicho. Planteada de esta forma, la resurrección de Jesús muestra en directo la justicia del triunfo sobre la injusticia, que no es simplemente el triunfo de la omnipotencia de Dios, sino de la justicia de Dios, aunque para mostrar esa justificación, esa justicia de Dios, ponga un acto de poder. De aquí que la resurrección de Jesús se convierte así en buena noticia, en sabiduría de Dios, cuyo contenido central es que una vez y en plenitud la justicia ha triunfado sobre la injusticia, la víctima sobre el verdugo. Pues aquí tenemos el primer exposición de la primera lección en cuanto el triunfo de la justicia de Dios pronto se divulgó, pero hay que entenderlo bien. Esto lo veremos en la próxima sesión del siguiente tema, que será el escándalo de la injusticia que da la muerte. Bueno, un saludo, hasta la próxima, nos vemos. Adiós.